Lep-Tahor, Guatemala, la tierra prometida, capítulo 2. El 20 de diciembre de 2024, un operativo con alrededor de 600 agentes de la policía, fiscales del Ministerio Público, personal de la Procuraduría General de la Nación y otras instituciones, irrumpió en el complejo de Lep-Tahor en Oratorio Santa Rosa. La justificación que las autoridades dieron para el allanamiento fueron las denuncias contra integrantes del grupo por los delitos de trata de personas, en modalidad de embarazo forzado, abuso infantil e incluso violación. A las 6:10 ingresaron a efectuar un allanamiento, inspección y registro y secuestro de evidencias. Ese fue en realidad el objetivo del allanamiento. 10 minutos o 15 minutos aproximadamente de ingresar a la comunidad, PGN empieza supuestamente a efectuar el rescate de todos los niños, bajo el argumento de que existen posibles vulneraciones a los niños. Pero ¿cómo efectuaron, cómo hicieron la verificación de que a los niños se les estaban vulnerando sus derechos? Nunca examinaron a un niño a través de un médico, a través de una psicóloga, nunca. A ellos solo llegaron, se ubicaron, empezaron a un secuestro. Quien habla es el abogado Darío Vázquez, representante de diferentes integrantes de la comunidad Lep-Tahor. Su principal defensa reside en cuestionar los procedimientos judiciales del Estado guatemalteco para proteger a los menores, algo que niegan las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, institución que debe velar por la protección de los menores. Hola, mi nombre es Bill Barreto. Soy periodista en no ficción. Quiero invitarlos a acompañarme en el segundo de los 3 episodios del podcast Lep-Tahor, Guatemala, la tierra prometida. En este segundo episodio, quería adentrarme un poco más en el principal drama que dejó la desarticulación de Lep-Tahor. La operación concluyó con 162 menores retirados del complejo. Actualmente, solo 2 adolescentes continúan en hogares del Estado. Algunos miembros del grupo han regresado con sus padres, integrantes de Lep-Tahor, y otros han sido enviados a familiares en Estados Unidos o Israel. Los centros de acogida del Estado, como el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, tienen el terrible antecedente de permitir la muerte de 41 menores y quemaduras graves a 15 más, el 8 de marzo de 2017, una negligencia estatal que condujo a la condena de 6 exfuncionarios. Para adentrarme en el tema, conversé con el licenciado Darío Vázquez en un café de la zona 1 de la capital de Guatemala. Vázquez es un abogado originario de Santa Rosa, más experimentado en litigios de familia que en procesos penales. Ese día había pasado la mayor parte de la mañana en la audiencia de uno de sus defendidos en un tribunal de familia y en consultas sobre los procesos en la sede central del Ministerio Público. Le pregunté al defensor sobre el origen de este allanamiento. ¿Había denuncias previas de menores que habían salido de la comunidad? Había 4 denuncias. Eso sí es cierto y eso no se niega. En el mes de noviembre se salieron 4 adolescentes de la comunidad entre 14 y 17 años. Los 4 decían que ahí en la comunidad se les estaban vulnerando sus derechos, que se les racionaba la comida, que habían sido casados en contra de su voluntad. En base a esa denuncia, a esas supuestas denuncias, fue que se efectuó el allanamiento del 20 de diciembre. Pero coincidentemente, 15 días después, uno de ellos regresó el 18 de diciembre a la comunidad y pidió perdón a la comunidad, porque él decía
Yo fui engañado. A mí me ofrecieron $5,000, llevarme a Estados Unidos, darme todos los lujos y no me cumplieron. También consultamos al respecto a la defensora de la niñez de la PGN, Lucrecia Prera. Y los 4 adolescentes hacen referencia a que fueron obligados a contraer matrimonio. Le comento que uno de ellos con prueba científica que sí fue víctima de abuso sexual. Entonces, eran elementos suficientes para establecer que ahí adentro las cosas no están bien. Entonces, ya a requerimiento del Ministerio Público, de hecho, después de esas denuncias que recibimos, activamos alerta Alba Kenneth a favor de los hermanitos de uno de ellos. Tanto el abogado del grupo Leptajor, Darío Vázquez, como la funcionaria de PGN, Lucrecia Prera, hacen referencia al hecho que marcó el inicio de los allanamientos y la tan esperada, por algunos, desarticulación de la secta. 4 adolescentes escaparon del Leptajor y acudieron a la PGN a poner una denuncia por supuestos abusos. Fue esta la que sirvió a las autoridades para lograr las evidencias suficientes y poder allanar el complejo de oratorio. La versión del grupo Leptajor es que los testimonios de los adolescentes que huyeron de la comunidad fueron comprados y que uno de ellos se arrepintió posteriormente. Pero durante esta investigación no tuvimos a la vista el presunto testimonio que negaba los abusos. Sí, hay adolescentes que salen de comunidad, pero cuando esta gente ve que hay adolescentes que salieron de la comunidad, ellas en platicar con estos adolescentes mucho, y ella paga mucho dinero y ellas dicen, si usted me firme esta hoja, yo voy a pagar $5,000. Si usted va a ir al Ministerio Público, yo firma ellas... ellas no saben, a veces ellas no saben que ellas sí, porque ellas no entienden todo. Entonces, no puede decir que los adolescentes es evidencia, porque ellos, la gente mala que nos gusta a nosotros, ellas hablan y hacen muchas presiones a adolescentes que... Nos encontramos en un apartamento de una colonia de la zona 16 de la ciudad de Guatemala, un área residencial en expansión con casas de clase media y algunos edificios pequeños de apartamentos. Quien habla es Miriam Weingarten, esposa de uno de los líderes del Leptajor, y quien logró recuperar a sus 6 hijos después de que las autoridades los retiraran del complejo. Miriam Weingarten asegura que dentro de su comunidad no dan credibilidad a estos testimonios, aunque reconoce que los menores pueden de cierta forma prometerse para un futuro, aún sin cumplir los 18 años. Esto choca con las denuncias de exintegrantes, tanto en Guatemala como en el extranjero, que hablan de presiones para celebrar uniones a partir de los 13 años. Seis meses después de los allanamientos al complejo del Leptajor en Oratorio Santa Rosa, vemos cómo algunos de los menores retirados de la finca han vuelto con sus padres. Entre estos se encuentran los 6 hijos de Miriam Weingarten, esposa de uno de los líderes de la comunidad. La sala y la cocina se llenan con el ruido de 6 niños entre 2 y 11 años, 2 niñas y 4 varones que acaban de terminar de comer y juegan a perseguirse entre la mesa y la cocina. Mientras su madre atiende unas llamadas en la cocina y nos invita a sentarnos en la sala. A lo largo de 6 meses, los menores atravesaron por una serie de audiencias en juzgados de familia,
para decidir su destino. Retornaron con su madre una primera vez tras 4 meses de su separación. Fueron regresados luego a un centro de acogida y 2 meses después volvieron con su madre. Según explica Miriam y su abogado, Vázquez, el proceso requirió la asistencia a capacitaciones llamadas Escuela de Padres, facilitadas por la PGN, evaluaciones psicológicas y talleres sobre los derechos de los menores. Miriam tiene alrededor de 11 años en Guatemala. Perteneció a la comunidad Lepta-Hor, primero en Estados Unidos, y luego se mudó junto al grupo a Canadá. Su familia ya era judía ortodoxa en Estados Unidos y su abuelo era rabino, pero al unirse al grupo a los 19 años y luego casarse, se comprometió con una forma de vida más estricta que pone en el centro de todo a su fe religiosa. Durante la conversación con Miriam, uno de sus hijos, de 9 años, nos ayudaba a traducir algunas de las preguntas. Empezamos por preguntarles por qué habían elegido venir a Guatemala. Nosotros escuchamos que Guatemala es un buen país, libre para religión, y es con gentes buenas que le gusta judíos, gusta Dios. Es un país tranquilo, entonces por eso nosotros venir para aquí. Pero el año pasado, en 2024, las investigaciones alrededor del Lepta-Hor crecieron. Le preguntamos a Miriam qué es lo que ellos escuchaban acerca de las acusaciones contra el grupo. Porque hay muchas denuncias a nosotros y ellos, nosotros escuchamos también de gente que no gusta a nosotros. ¿Por qué ellos no gustan a nosotros? Por el estilo de vivir, por la ropa, por las cosas que nosotros, por la religión. Ellos no les gusta, entonces ellos quieren quebrar la comunidad y quieren que todas las familias cambian. Por eso ellos hacen mucho denuncias a nosotros. Y entonces nosotros escuchar que estas personas denuncian nosotros a PGN, así PGN va a quitar los niños de nosotros. Nosotros sabemos que ellos quieren quitar los niños de nosotros. Pero antes de reencontrarse con Miriam, sus 6 hijos pasaron 4 meses en los hogares de protección. El mismo proceso que han experimentado otras decenas de hijos de integrantes del Lepta-Hor, que posteriormente han sido trasladados al extranjero. Todo esto bajo una figura legal conocida como retorno asistido, en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores y países como Estados Unidos, Canadá e Israel han facilitado su repatriación en casos donde se ha demostrado que algún familiar cercano podía hacerse cargo de su protección. Las condiciones en los centros de acogida, sin embargo, son duras, según testimonios de los menores. En la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los abogados de los padres del Lepta-Hor, que buscan recuperar a sus hijos, plantearon que los niños y niñas presentaban quemaduras por cocinar sus propios alimentos, una tarea que usualmente realizaban las niñas mayores. También señalan que son aislados forzosamente como castigo por no cumplir órdenes, así como que son presionados emocionalmente por los guardias de los centros, repitiendo que sus padres los han abandonado. Durante 3 meses,
solicitamos a la Secretaría de Bienestar Social, a través de la Subsecretaría de Protección, respuesta a estas denuncias. Pero al cierre de esta publicación no hubo una respuesta. ¿Qué comían? Comer una manzana al día. Solo para desayuno, solo esto. No más. ¿Cuántos niños y niñas vivían juntos? En mi cuarto, 16. 16. En mi cuarto. ¿Se enfermaron? Y también las compañeras tienen muchos piojos. Duele de estómago. Ellas tienen piojos. Ellas pegaron. No da shampoo para quitar. Mi mamá ya lo quitó. También lo quitó el pelo. Solo esto, repite uno de los niños más pequeños, de 7 años, señalando su cabeza afeitada mientras el resto de sus hermanos se quitaban los sombreros tradicionales negros y se frotaban las cabezas rapadas y reían. Al momento de esta entrevista, en julio de 2025, los menores llevaban menos de una semana de regresar con su madre, aunque algunos de ellos ya habían sido devueltos con mamá y regresados a los centros de acogida previamente. Los niños también dicen, de forma entrecortada, que en los centros les repetían que ya no tenían mamá o papá. No, él dijo no hay Dios, no hay jefe, no hay mamá. Sí hay mamá, sí tengo mamá. Él dijo no hay mamá, no hay papá. Si quieres comer, comer. Y a Dios ve todo lo. ¿Los castigaban si desobedecían? Como un cuarto oscuro, sí. Un cuarto oscuro. Una hora parada, sí. El niño, de unos 7 años, comienza a mover los brazos y cerrar los ojos simulando estar en un cuarto oscuro. Las denuncias de maltratos señaladas por estos niños también fueron consultadas con la Secretaría de Bienestar Social, pero luego de 3 meses de solicitar una entrevista, no se brindó ninguna respuesta. A lo largo de la conversación, en varios pasajes, Miriam resalta una idea que también repetía en el capítulo anterior Joel Goldman, uno de los dirigentes del grupo. La idea de que las autoridades guatemaltecas van detrás de sus hijos por sus prácticas religiosas. En el testimonio de Miriam, este comentario es recurrente. También le pregunté sobre el origen de los allanamientos en las denuncias de los 4 adolescentes que dejaron el complejo de Leptajor, según reconoció el propio abogado del grupo. En el relato de Miriam, las denuncias de abusos de los adolescentes que se fugaron del complejo, recopiladas a través de la PGN y luego judicializadas por el Ministerio Público, fueron pagadas o, en algunos casos, coaccionados. Pero a la fecha no han presentado evidencias de estos supuestos pagos. La jefa de niñez de la PGN, Lucrecia Prera, explica que en casos como los de Leptajor hay un patrón de propiciar las uniones entre adolescentes, de generar las condiciones para embarazos adolescentes y mantener a los menores dentro de ese grupo separados del resto de la sociedad, segregados por las prácticas religiosas, pero sobre todo por el control de sus dirigentes.
porque lo que nosotros vimos con Lep Tajor durante estas diligencias que se realizaron por parte de PGN fue un incumplimiento a la ley, y es acá donde yo le quería explicar al terminar de hablarle de los 4 adolescentes. Nosotros no podemos darle la connotación de secta como tal, pero sí es una secta. Antropológicamente, socialmente es reconocido como una secta. En este punto, preguntamos a la jefa de la niñez qué caracterizaba al grupo, como para nombrarla como una secta, y qué riesgos reales implicaba. Pero ¿cuál es la característica de esta secta? Porque sectas hay en todo el mundo, que es una secta violatoria de derechos humanos. Y es violatoria de derechos humanos por todas las argumentaciones que fueron estableciendo en relación a lo que se fue identificando con los niños que fueron saliendo. Los niños quisieron hacer referencia, porque aquí vemos el tema del adoctrinamiento, ¿verdad? O la sumisión, el tema de anular cualquier proyecto de vida, porque quien toma la decisión de salirse del Lep Tajor, ¿qué herramientas tiene para su futuro? Tras los allanamientos de diciembre de 2024 y el traslado de menores a centros de acogida del Estado, se realizaron pruebas a los niños y niñas para detectar si habían sufrido maltratos o abuso sexual. En al menos uno de estos casos, según detalla Prera, se detectó un abuso sexual. En junio de 2025, Jonathan Emanuel Cardona Castillo, un ciudadano salvadoreño converso a Lep Tajor, fue acusado de violación, trata de personas y maltrato a menores. Cardona fue detenido en El Salvador y trasladado a Guatemala para enfrentar un proceso penal aún en curso. De regreso al apartamento de Miriam, en la zona 16 de Ciudad de Guatemala, continuamos escuchando su relato sobre diversas diligencias de las autoridades de la PGN a las puertas del complejo de Lep Tajor. La búsqueda de menores cuya identidad el grupo negaba que existieran en el complejo de Santa Rosa. La PGN denunciaba la obstrucción del grupo para identificar a los menores cuyo estado de salud o bienestar quería comprobar. Señalaban las evasivas y los esfuerzos del grupo por no presentar documentos de identidad. Surge un nombre que se repetirá en diferentes registros y documentos judiciales. Aparece el nombre de Frida Rosner, una adolescente de 16 años que presuntamente había contraído matrimonio. Comenta la procuradora de la niñez, Prera, que uno de los adolescentes que salió de la comunidad, de 16 años, relató que fue casado con una menor de su misma edad, a los 13. Y que ahora que ha dejado el grupo y buscaba regresar a Estados Unidos con otros familiares, deseaba denunciar este compromiso forzoso. Él ya habla de un compromiso matrimonial, cuando en Guatemala pues el matrimonio está prohibido entre menores de 18 años, no está permitido. En ese sentido, pues el juez de niñez que ordena que él pueda viajar al país donde él quería irse, que hagamos una constatación a favor de Frida Rosner, porque es la adolescente que él refiere que es su esposa y se queda. Vamos nosotros a hacer la constatación, y la respuesta que recibimos por parte de los miembros líderes de la comunidad, directamente a mi persona, es aquí no vive Frida. Aquí no hay Frida, no existe Frida.
su nombre inscrito en sus documentos de nacimiento o sus documentos de identificación es otro. Y sí existe porque ayer tuvo audiencia. Entonces era como irónico que nos dijeran no existe. Y tampoco nosotros podíamos dejar de atender a lo que el adolescente nos había hecho referencia de que sí, él había sido, no, de cierta forma no dijo forzado a contraer matrimonio, pero sí dijo que estaba casado. Este tipo de denuncias conducen a que tras el allanamiento, 162 menores fueran trasladados a centros de acogida del Estado, a que durante meses permanezcan en estos hogares temporales administrados por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Pero en estos centros las condiciones son duras y algunos de los propios menores que han salido y que han retornado con sus padres relatan hambre, castigos físicos y hacinamiento. Los hijos de Miriam Weingarten, cuyas identidades resguardaremos, lo comentan, intercalando frases en español y yiddish para relatar su experiencia. De regreso al apartamento ocupado por Miriam, los niños corren y juegan. Ella atiende cada cierto tiempo al teléfono mientras conversamos con sus hijos. ¿Esto sale en TikTok?, pregunta un niño mientras aprieta botones de la grabadora. Cuando la calma regresa a la sala, Miriam vuelve para continuar con la entrevista. Le pregunto sobre la identidad de su esposo y si mantiene contacto con él. Él es en Estados Unidos, pero no en este año como anteriores. También por mismo caso de política, porque él es como una persona muy inteligente y ahí dice él es un líder. Por eso hace muchos problemas a él. Es un líder, solo él es muy inteligente. El esposo de Miriam fue condenado por trasladar a una menor de Estados Unidos a México, con destino final en Guatemala, para su unión con un adulto. Él y sus hermanos están sentenciados en Estados Unidos por tráfico de menores. La Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó a los hermanos Jacob Weingarten, Shmuel Weingarten y Joy Weingarten a 14 años a los primeros dos y 12 años de prisión al último, por delitos de explotación sexual, infantil y secuestro. La sentencia del tribunal señala: los acusados líderes de una secta religiosa extremista llamada Lev Tahor planearon secuestrar a una niña de 14 años, menor 1, y a un niño de 12 años, menor 2, de su madre en Woodridge, Nueva York. A continuación, los acusados pasaron a los niños de contrabando a través de la frontera de Estados Unidos con México, donde reunieron a menor 1 con su marido, adulto, para que éste pudiera continuar su relación sexual ilegal con menor 1. Los acusados fueron condenados en marzo de 2024, tras un juicio conjurado de 5 semanas ante el juez federal Nelson S. Román. La sentencia contra los hermanos Weingarten detalla que ellos eran parte de los líderes del grupo y en 2017 arreglaron un matrimonio entre una niña de 12 años, identificada como menor 1, con un joven de 18 años. Aunque nunca se casaron legalmente, se unieron religiosamente al año siguiente, como parte de las costumbres del grupo, cuando la menor 1 tenía 13 años y su marido 19. La sentencia también detalla que los líderes del Lev Tahor, incluidos los Weingarten, exigían a las jóvenes novias
como la menor 1, que mantuvieran relaciones sexuales con sus maridos, que dijeran a las personas ajenas al Lepta Hor que no estaban casadas y que mintieran sobre su edad. Así, por ejemplo, los líderes ordenaban a las novias infantiles que dieran a luz en sus casas en lugar de ir a un hospital, para ocultar la corta edad de las madres a los extraños. Los registros judiciales del caso apuntan a que en octubre de 2018, la madre de la menor 1 decidió que ya no era seguro para sus hijos permanecer en la comunidad de Lepta Hor, que entonces vivía en Guatemala. La madre escapó del complejo del grupo en Santa Rosa, llegó a los Estados Unidos a principios de noviembre de 2018 y finalmente se le unieron sus 6 hijos, incluida la menor 1. Luego, en noviembre de 2018, un tribunal de familia de Brooklyn, Nueva York, le concedió la custodia exclusiva de los niños y prohibió al padre de estos, un líder dentro del Lepta Hor, comunicarse con ellos. En este punto, la Fiscalía de Estados Unidos indicó que los Weingarten y sus cómplices idearon un plan para secuestrar a la menor 1, que entonces tenía 14 años, y devolverla a Guatemala con su marido, que en ese momento tenía ya 20 años. Para diciembre de 2018, secuestraron a la menor 1 y a su hermano en medio de la noche en una casa en el norte del estado de Nueva York, y los transportaron a través de varios estados hasta llegar finalmente a México. En el momento del secuestro, los líderes del Lepta Hor estaban solicitando asilo para toda la comunidad del Lepta Hor en la República Islámica de Irán. También le pregunto a Miriam si el grupo ha recibido algún apoyo de otros guatemaltecos para reubicarse en este apartamento nuevo en Zona 16, tan alejado de los tribunales y agencias gubernamentales a las cuales he tenido que visitar decenas de veces en los últimos meses. Miriam vive en un apartamento facilitado por el expresidente del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, procesado por los casos de corrupción Ix-Pisa, por el cual fue absuelto, Ix-Ambulancias y cooptación del Estado, casos por los cuales cuenta con arresto domiciliario. Rodríguez fue secretario privado de la presidencia durante la gestión de Otto Pérez Molina y más tarde nombrado al frente del Instituto Guatemalteco del Seguro Social. Le preguntamos a Miriam sobre este apoyo por parte de Rodríguez para contar con un apartamento. Yo conozco a ella de muchos años y cuando pasa esta cosa, ella tiene mucho misericordia a mi familia, a los niños. Entonces, y conmigo, para mí, con PGN, y ella dice que quieren apoyar a mí. Y después para la audiencia, por ejemplo, ella paga mi casa y ella apoya con quien necesita. Sí, muy buena persona. ¿Ese es el apoyo que le da el licenciado Juan de Dios Rodríguez? Sí. Los niños también conocen él antes. Ex oficial de inteligencia, abogado y coronel en situación de retiro, Rodríguez fue uno de los hombres de confianza del presidente Pérez, vinculado a Pérez Molina desde que éste dirigió la Dirección de Inteligencia Militar, D2. El caso del esposo de Miriam expone el núcleo del conflicto. La comunidad propiciaba uniones forzadas y embarazos adolescentes como un mandato religioso. El testimonio de Miriam Weingarten, una joven madre de 31 años y 6 hijos, vuelve una y otra vez a la idea de ser parte de un grupo perseguido. Así que le pregunto directamente sobre la calificación de ellos como una secta, como un grupo peligroso. No sé,
porque es no una secta, es no un grupo, es una comunidad de judíos que quieren hacer exacto que dice en la Torah. La Torah es una Torah de Dios da para los judíos muchos años atrás. Y allí dice en la Torah, nosotros dice esta palabra cada día, que el Torah no va a cambiar. Todos los días cada judío necesita, dice esta palabra, que el Torah no va a cambiar. Y el mundo sí cambia. Como la propia Miriam reconoce, su grupo se aferra a una forma de vida que choca con un mundo cambiante, con una sociedad, con otras prácticas y leyes. Pero el caso es más profundo. En los archivos judiciales y declaraciones hay una amenaza más oscura, una supuesta orden para cometer un suicidio colectivo, empezando por los niños concentrados en los centros de acogida. ¿Es desinformación y prejuicios hacia una comunidad catalogada como una secta peligrosa? ¿O hay, acaso, algunos indicios verídicos al respecto? Profundizaremos en este punto, así como en las conexiones políticas alrededor del caso Lev Tahor, en la tercera y última entrega de esta serie. Este es un podcast producido por No Ficción. Las entrevistas, el guión y la edición del texto las realicé yo, Bill Barreto. La edición y corrección del audio fue realizado por Elsa Amanda Chiquito. La revisión general del podcast estuvo a cargo de Carolina Gamazo, editora general. Si te gusta el periodismo que hacemos, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestra página web no-ficción.com.